Shalom para todos, Javerín. La parashá Bo que nos corresponde esta semana traduce B. La parashá pasada vimos 7 de las 10 plagas. Las primeras 7 plagas era para recalcar un principio básico con respecto al Eterno. Dios se ha presentado a los patriarcas con el nombre Shaddai. Y su forma de intervenir hacia los patriarcas siempre fue haciéndoles milagros, pero esos milagros que hacía eran milagros utilizando las leyes de la naturaleza que él había creado. Desde esa perspectiva, entonces, para cualquier hombre que no tuviera fe, pues bueno, finalmente ganaron la guerra o fueron prosperados porque la tierra que tenían era buena o por cualquier cosa uno podría pensar, si no tiene fe, que Dios los había bendecido. De hecho, los dioses paganos para ellos también se movían dentro de las leyes de la naturaleza. Es decir, no habían dioses que hicieran cosas por fuera de lo que estaba programado en la naturaleza. Y por eso es que cuando se le presenta, se le revela a Moshe, Dios le dice a los patriarcas me presenté como el Shaddai, pero ante ti me presento como el nombre sagrado, como Adonai. ¿Qué quiere decir eso? Como el Todopoderoso, como aquel que tiene poder por encima incluso de la naturaleza. Y entonces las plagas que se nos dan en la parashá pasada son plagas que son milagros por sobre la naturaleza. Es decir, no es normal que el agua, pues no tiene ninguna explicación de ninguna índole científica, ni absolutamente ningún tipo de explicación que el agua se vuelva sangre. Ni existe ninguna explicación desde el punto de vista científico, ni la habrá con respecto a por qué caen bolas de granizo que están prendidas con fuego. Que el agua se divide en dos, por ejemplo. No solamente cuando pasó el milagro de la división del mar en dos, todo lo que contenía agua, esa agua se dividió en dos. Entonces, entre un pocillo había agua, esa agua se dividía en dos. Y así sucesivamente, todos los portentos que hizo Dios fue para mostrarle al mundo, a Egipto, que él era el Dios Todopoderoso. Él había entonces podido coger y matar a Faraón y ya, o había podido ponerlo contra la pared y ya, y se ha llevado a la gente, pero el propósito entonces de las plagas no fue para convencer a Faraón. Si fuese para convencer a Faraón, entonces no le hubiera endurecido el corazón, desde la plaga 5 en adelante, sino precisamente fue para revelar su poder ante la humanidad. Ahora en esta parashá tenemos las 3 últimas plagas que le llegan a Egipto. Pero estas 3 últimas plagas, entre otras cosas, tienen el propósito de servirle a Israel como ejemplo y como base para la enseñanza en la formación de sus descendientes, que están dirigidos también con ese propósito, con ese fin. En la parashá vemos que el Señor le dice, ve a lo de Faraón, es decir, ven conmigo, yo voy y yo te acompaño a hablar con Faraón. Antes, Moshe había encontrado a Faraón cuando él salía al río en la madrugada a hacer sus necesidades físicas, ya que la idea era que la gente en Egipto pensaba que Faraón era un dios y que no hacía del cuerpo. Faraón utilizaba las horas de la madrugada para ir a hacer sus necesidades. De modo que cuando llega, siempre sale a esas, pues se le aparece Moshe. Entonces le estaba era una especie de castigo allá también intestinal para Faraón. Y el caso es que viene este llamado del Señor, ya es directamente a palacio, que tenía que ir. No temas, yo te acompañaré a que vayas a hablar delante de Faraón. Y él le advierte a Moshe, yo hice que este señor se ponga terco. Ponga terco, como ya lo explicamos antes, porque él ya no iba a cambiar. Él ya tenía dentro de su corazón la decisión de seguir sus deseos de mantener oprimido al pueblo de Israel para mantener su imperio y todo lo que le estaba produciendo este pueblo.
Entonces, ellos van a donde Faraón y vamos a mirar aquí los temas de esta parashá. El primer tema es el tema de la octava plaga, langostas. Está en Shemot 1, 10, 1 al 19, donde lo vegetal, los árboles, el pasto, todo esto que había estado bastante golpeado por el tema del granizo, ahora vinieran las langostas, los insectos, y se lo comieran. Es decir, que esa tierra quedó devastada por toda parte. La novena plaga también, que se nos habla en esta parasha, es la de la oscuridad absoluta, oscuridad que no solamente era, no se imaginen ustedes que era una cuestión de que no había luz, no se imaginen que era un problema de simplemente de no ver, porque la narración nos dice que nadie podía, o sea, que era difícil ponerse de pie y andar. Cuando alguien no ve, por lo menos se puede movilizar, al menos sea pampando las paredes, no, pero es que era una oscuridad que era una oscuridad palpable. Esto no, eso es un fenómeno que no, nunca se ha visto. Y en esta plaga de la oscuridad, junto con la anterior, la tierra de Gosén, que era la tierra donde habitaba el pueblo de Israel, no fue afectada. El Midrash nos enseña que en estos días que hubo la plaga de la oscuridad, fue cuando los israelíes fueron a las casas de los egipcios y observaron las cosas que tenían de oro, de plata, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios les había dado esa orden. Les ha dicho que de ahí van a salir con propiedad, con oro, con plata, etcétera. Por eso cuando pasa la plaga, a lo último, antes de salir, los egipcios les dicen qué quieren llevarse y ellos ya les dicen, yo quiero tal cosa que usted tiene en la sala. Y es más, fue tanto el desespero de los egipcios que dijeron, no te voy a dar eso, te voy a dar eso, además, te voy a dar otra cosa más. No te voy a dar uno, te voy a dar dos. ¿Y esto qué fue? ¿Una especie de robo? No, esto fue el pago para ellos por todos los años de esclavitud que no se les pagó. Entonces, Dios es un Dios de justicia y hizo que se le pagara al pueblo de Israel que salieran ricos de ese lugar. Y sucede algo más, y es que en esta plaga de oscuridad es cuando en el grupo del pueblo de Israel, que más o menos eran 3 millones de personas, hay personas que están totalmente, digamos que conectados y están agradados de vivir esa vida que están viviendo. O había judíos que estaban totalmente dichosos ahí, les gustaba eso y les gustaba la moral que tenían los... Es decir, que esta gente se había desviado y esta gente no quería salir de Egipto. Y esta gente quería seguir con los valores de Egipto. Entonces, este fue el momento donde mueren muchos de los del pueblo de Israel que se habían asimilado completamente. Pueblo que es más de 3 millones, muchos más de 3 millones, es donde mueren ahí la cantidad de personas que se habían asimilado y que no querían volver ni querían Dios ni nada de eso, ellos querían era mundo, plata, sexo, lo que ofrece el mundo, ¿no? Pues fue realmente en porcentaje, fue más o menos el 20% del pueblo que salió y los otros que no quisieron salir murieron allá. Tercer tema, paró amenaza matar a Moshe. Acuérdense que en esa sección, Faraón le dice a Moshe, mire, yo a usted no lo quiero volver a ver, y donde lo vuelva a ver, lo mato. Y cuando el Señor le habla a Moshe, y le dice, dígale que entonces ya van a morir sus primogénitos. No fue en días diferentes. Y además Moshe le dijo, estamos totalmente de acuerdo, no te voy a volver a ver. Pero cuando viene la muerte de los primogénitos, Faraón vuelve y dice la narración que habla con Moshe. Entonces, ¿cómo así que no te va a volver a ver? Y Moshe también le dijo, no lo voy a volver a ver. Cuando es la cena de Pesa, todo el mundo tenía que entrar a sus casas, cerrar la puerta, el dintel ya le habían colocado al marco, al dintel de las puertas, les habían colocado la sangre del cordero y ellos estaban adentro en la cena. Nadie podía salir. De modo que Faraón viene desde su palacio
y se dirige rápidamente con su gente hasta la tierra de Gosén, donde vivía Moshe. Y allá es cuando le pregunta, ¿dónde es que vive este Moshe? Y llega a donde vive Moshe, y ahí le golpea la puerta y lo llama. Y Moshe desde adentro contesta, y ahí es donde ellos dos hablan y le dice, se pueden ir, ¿sí? Váyanse ya, por favor. Es más, Faraón ruega, le dice a Moshe, por favor, ruegue por mí. ¿Por qué? Porque Faraón también era primogénito. Hashem anuncia a Moshe la última plaga, instrucciones para la partida. Le da instrucciones de cómo debe ser la salida y, entre otras, Moshe tiene que dedicarse en la mañana, después de la cena de Pesaj, a buscar los restos de José, de Joseph, para ser llevados a Egipto. Mientras los demás estaban recibiendo el oro y la plata, etcétera, Moshe no recibió nada porque él estaba allá encargado de ver cómo recogía los restos de Joseph. Moshe advierte a los egipcios sobre las consecuencias de la última plaga. ¿Qué iba a pasar con eso? El calendario hebreo se establece ahora, desde este mes en adelante, el conteo para el comienzo del año. Viene la ofrenda de Pesaj en Egipto, la señal de sangre en las casas israelíes, y tenemos por otro lado el tema de la ingesta del corbán de Pesaj, sacrificio de Pesaj, la festividad de Pesaj, la 10ª plaga, la última la última de los primogénitos. Paró ordena a salir de Egipto a Moshe y a Aarón y a todos los israelíes. Las normas acerca del Corbán, la ofrenda de Pesaj, la consagración de los primogénitos israelitas y su ganado, y el tema del tefilín, y por último, transmitir la Torá a generaciones posteriores. Esta parashá, enseñan los sabios, realmente es crucial, es una de las más importantes de la Torá, porque aquí es donde sale el pueblo de Israel. Aquí realmente se gesta el pueblo de Israel y sale a la libertad. Y debería ser, como decían los rabinos, la primera por donde debió haber comenzado la Torah. Pero, pues obviamente, para dar a entender al mundo que Dios es el creador y que la tierra de Israel le pertenece a Israel, porque Dios se la cedió, se la dio legítimamente, es que hasta ahora viene esta narración de la salida de Egipto. Pero y además una cosa importantísima y es que esta parashá es una parashá donde se empiezan a dar directamente los primeros mandamientos para el pueblo de Israel. Claro, en las parashot anteriores hubo mandamientos, pero es que en esta es donde Dios directamente le empieza a hablar al pueblo de Israel y empieza a dar mandamientos directos como pueblo de Israel. Comienza así, dijo Adonai a Moshe, ven a Paró, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus servidores para operar. Yo y signos estos en medio de él. Preguntas que nos debemos hacer siempre. Porque el buen estudiante de Torah se hace preguntas. Si ustedes leen la parashá, si ustedes la leen porque es nuestro deber leer la parashá entre semana, pues a usted le tendrá que surgir muchas preguntas. Cada parashá genera una cantidad de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La parashá dice, y pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y daré muerte a todo primogénito y habrá de ser la sangre para ustedes como signo en las casas en donde ustedes estén y miraré la sangre y pasaré sobre ustedes y no habrá muerte. La pregunta es, ¿acaso Dios Todopoderoso necesita una señal para acordarse de salvar a los primogénitos judíos? ¿Necesitaba el pueblo de Israel un distintivo para que Dios lo reconozca? ¿No fueron salvos en las plagas previas también sin tener que poner algún signo? ¿Quién ejecuta esta muerte de los primogénitos? La ejecuta directamente el Eterno. Por eso en la narración se dice, yo soy Adonai. Cuando él dice, y mataré a los primogénitos, ya aquí no es un ángel que manda para que ejecute la acción, sino él dice, yo mismito voy a ir a hacer eso.
Y él fue y lo hizo. Trataremos de explicar esto más adelante. Ahora, la Torah nos dice en Éxodo 12:11. A ver, sucede que en el plato ceremonial de Pesaj, en ese plato no hay carne de cordero. ¿Por qué no hay carne de cordero? Porque no hay templo, no se puede sacrificar corderos. Entonces, a raíz de la destrucción del templo, no se pueden, no se pueden sacrificar corderos para Pesaj. Y entonces, ¿qué es lo que queda de Pesaj? Un representativo, un pedacito de hueso que se coloca en el plato ceremonial. Y esto ha sido ya por más de 2000 años. Entonces, la festividad que conmemora el Éxodo ha quedado asociada a un elemento muy fuerte dentro del plato ceremonial. ¿Cuál es ese elemento fortísimo dentro del plato ceremonial de Pesaj? La matzá. La matzá, ¿qué es? El pan sin levadura. Pan sin levadura que parece una galleta, un saltín, ¿sí? Pero que no tiene sabor. Es un pan insípido. Es un pan que no ha sido leudado, es decir, un pan que no ha sido fermentado, no se ha esponjado, no ha crecido. Es un pan con unas características muy especiales. Hay algo más con lo que está asociada la matzá. La matzá está asociada con una palabra especial que es la prisa. Y el pueblo dice en la Torá, tomó su matzá antes de que pudiera leudar. Envolvieron el sobrante en sus ropas y lo pusieron sobre sus hombros, sobre sus hombros. El tema de matzá tiene que ver con un tema de que tiene que ser rápido, porque la preparación del matzá es algo que es rápido. Y entonces hay una conexión especial entre rapidez, entre presteza con la matzá, con el pan sin levadura. Y así habréis de comerlo. Vuestras caderas ceñidas, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro callado en vuestra mano, y lo habréis de comer con premura. Pesaj es para Adonai. Y la pregunta es, ¿por qué se lo tienen que comer con premura? Fíjense lo siguiente, ellos llegaron, hicieron caer todas estas pestes, todos estos castigos sobre Egipto. De hecho, el cordero que se sacrifica para Pesaj en esta noche, lo cogieron 4 días antes, el día 10 del mes de Nisan, y lo cogieron y lo dejaron amarradito ahí en la entrada de la casa. De modo que los egipcios podían ver que lo iban a sacrificar y ese era un dios de los más importantes dentro, si no el más importante dentro de Egipto. Más encima Dios les dice, el cordero lo tienen que sacrificar el día 14 y lo tienen que asar completo. Entonces, ¿cómo era el proceso? Sacrificaban al animal, le quitaban la piel, lo abrían, le sacaban los intestinos, lavaban los intestinos, estómago, el buche, etcétera, y volvían y se los metían, ¿sí? Lo cocían y lo cosían, estoy hablando con aguja e hilo, y lo insertaban dentro de una vara o algo así, y lo empezaban a asar afuera, porque usted no asa un cordero dentro de la casa, tiene que asarlo afuera. Esto era altamente provocativo para humillar a los egipcios, que tenían que ver que el cordero, que era reconocible que era un cordero. Por lo tanto, no podían cocinarlo. Cocinar un cordero implicaría partirlo por pedazos y meterlo en una olla. ¿Quién iba a reconocer que eso era cordero? Solamente los que lo estaban haciendo. Pero la idea era, van a ponerme ese cordero afuera y que todo el mundo lo vea, cómo lo hacen. Y que todo el mundo vea que se lo van a comer. Entonces, ¿cuál es el afán? Dios había programado todo de tal manera que ellos tenían que hacerlo y no había, o sea, los que tenían miedo en ese momento no eran los judíos,
Ellos no salieron el día que salieron, no salieron corriendo desesperados porque nos van a atacar los egipcios. Al revés, los egipcios estaban con mucho temor de los judíos y no veían la hora que se fueran ya. Faraón va a medianoche y le dice a medianoche, no, antes de la medianoche va Faraón a Moshe, le dice a Moshe, por favor, váyanse. ¿Sí? Váyanse todos, llévense todos, pero váyanse. Nosotros no vamos a poner problema, váyanse. Es más, oren por mí. Moshe le dice, bueno, ¿y qué? Y de conchudo salieron corriendo ya. Y el cordero fue asado. De esa hora se empezó a desollar, limpiar, etcétera. Y el cordero estaba listo antes de que entrara Shabbat. Entonces ellos comen, están en la cena, llega Faraón y habla con Moshe. O sea que Faraón no pudo ser una cosa más allá de las 7 de la noche. Ellos estaban comiendo cuando empezó a pasar lo de los primogénitos afuera. Y de hecho, la muerte de los primogénitos fue durante la noche. Faraón va y habla con Moshe. Y luego, ¿qué pasó? Salió Moshe, ahí listo, y abrió la puerta, salieron todos, vámonos. La salida de Egipto fue al otro día, después del mediodía, a la luz. ¿Por qué a la luz, a pleno rayo de sol? Para que fuera evidente, ¿sí? Que no salieron de allá corriendo como locos porque les tenían miedo a los egipcios, sino al revés. Salieron a la luz porque era una evidencia de que Dios los protegía y Dios estaba con ellos. Y se fueron caminando de tal manera que incluso llegan y dan vueltas antes de el día de la pasada del Mar Rojo, de la división de las aguas. Entonces ellos no salieron como nosotros pensamos, sino por orden de Dios es que les dice, no, me salen hasta mañana, después del mediodía, y ustedes en la mañana van a recibir los regalos de los egipcios, se van a alistar y van a organizarse por tribus para salir. Moshe va por los restos de Yosef y los organiza para salir en la procesión. Mientras tanto, los egipcios desesperados esperando que se fueran. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con un pan sin fermentar? Dicen que está compuesto por una masa de agua. Lo habréis de comer con premura, es orden de Dios. No es una circunstancia de que así se dieron las cosas y entonces nos tocó comernos de afán, sino que habréis de comer con premura, que en este caso también el cordero. Pesaj es para Adonai. Llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus restos envueltos en sus ropas sobre sus hombros. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, tortas ácimas, porque no había leudado. ¿Por qué no había leudado? No porque no hubieran tenido el tiempo, sino porque era parte de las instrucciones de Dios que no leudara. Pues ellos fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse, tampoco provisiones no prepararon para ellos. Cuando uno lo expulsan es porque lo sacan a patadas de algún lugar, ¿no? Es más o menos la forma de entenderlo. Pero ellos no salieron así, ellos salieron con la cabeza en alto a plena luz del día. Ni siquiera mismo cuando le dijo Faraón, váyanse, salieron, sino cuando ellos, el Eterno le dijo, ahora sí, salgan, ¿sí? Ahora, matzá es un alimento tiene unas características especiales. Para preparar matzá requiere de agua y harina de trigo. Esto se amasa y desde el momento en donde se mezcla el agua con la harina de trigo, la persona que prepara la matzá tiene hasta 18 minutos. O sea que eso es corriendo. Si alguien tiene la oportunidad de ver cómo en una fábrica de matzá, cómo se prepara el matzá se prepara rapidísimo. La esencia de matzá es que todo es de afán. Entonces toca hacerlo rápido porque después de 18 minutos y unos segundos ya fermenta. Y si está en ciudades donde hay mucha humedad y mucho calor, fermenta mucho más rápido. La idea es no dejarlo fermentar. Antes de 18 minutos tiene que meterse al horno. Una vez está en el horno, ya arranca su proceso de cocción y no se va a leudar, no se va a inflar.
¿Qué representa el que el pan se infle? El pan, la levadura, representa la arrogancia, representa el ego inflado. Eso es lo que representa la levadura. Para poder salir de Egipto, nosotros no podemos tener el ego inflado, ¿no? De orgullo. No podemos. Lo primero es despojarse de todo ego, de todo orgullo. Entonces, el ingrediente principal que nos quede claro es la prisa, ¿sí? La presteza. La palabra prisa o presteza en hebreo se llama tzritzut. Tzritzut, entonces, es no solamente la presteza, afán, ¿sí? De hacer las cosas, sino que hay una cosa que explica el rabino Moshe Haim Luzzatto en Mesilat Yesharim, un libro muy recomendado para que lo lean. Él describe los pasos para dar de todo judío que quiera una relación cercana a Dios y para formar y desarrollar su carácter. El primer paso de los que él narra es de tener como característica de personalidad que debe desarrollar una persona antes que cualquier otra cosa. Ese primer paso se llama Esrisut, la presteza como una característica de personalidad, ¿sí? Como una característica de a todos nos es familiar hacer cosas rápidamente, bajo presión, o cuando la gente toma decisiones apresuradamente. Pero la presteza como una característica de personalidad positiva es para nosotros un concepto que generalmente es un concepto ajeno. Es más, nos enseña Luzzatto que es imposible comenzar a subir en el escalafón que lleva hacia Dios sin la presteza. Pero esa presteza no es el afán de hacer aquí dentro de lo material las cosas. Vamos a mirar también a qué nos introduce este término de presteza. En Éxodo 12:17 dice, cuidarán las matzot. ¿De qué las debemos cuidar? Capítulo 12:17. Voy a leerles aquí directamente. Habréis de observar la festividad de los panes ácimos. En otras traducciones más cercanas dice, cuide las matzot. ¿De qué la debemos cuidar? Lo debemos cuidar que no fermente. Rabí Yeshia enseñó con respecto a esto. No leas la palabra como matzot. Ojo, aquí en el hebreo se puede, sin todos estos punticos, yo puedo leer mitzvot o puedo leer matzot. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir en especial esto? Que debo cuidar el mandamiento, que no se fermente. Debo cuidar que el mandamiento no se leude. Por eso debo ser ágil y pronto en guardar el mandamiento dado por Dios. ¿Cuál fue el problema de Moshe cuando salió de donde su suegro con su hijo? ¿Por qué lo quería matar el ángel del Señor? Porque se demoró en algo que tenía que hacer, que era lo que tenía que hacer, circuncidar a su hijo. Los mandamientos no es para cuando a ti se te ocurra, sino cuando hay que hacerlo. Por eso, Shabbat no se debe ser, no, es que para mí Shabbat es cualquier otro día de la semana. No, el mandamiento es cuando se le manda, punto. Y usted no debe dejar que ese mandamiento se dañe. Los mandamientos se fermentan, como el matzá. Los mandamientos se leudan si uno no los ejecuta en el momento que debe ejecutarlo. Es decir, si usted no ejecuta un mandamiento, se pierde. Los mandamientos, como nos dicen nuestros sabios, nos están informando que si realizamos una mitzvah con demora, de alguna forma, esta se arruina. Si usted tiene que dar una sedacá, no, no espere a ver cuándo se le ocurre y la da, sino déla cuando la tiene que dar. Si la da fuera de tiempo, ya no le va a funcionar igual. Si usted tiene que honrar a padre y madre, tiene que hacerlo ya. No puede decir yo voy a empezar a honrar a padre y madre dentro de tanto tiempo. Si usted, es como muchos, no, yo sí empezaré a estudiar Torah, pero
Y yo sí, claro, me gusta todo esto, sí, me gusta esto de este grupo y todo, pero ahorita como tengo tantos problemas con mi mujer y todo, entonces cuando estemos bien es que vamos a empezar a hacerle caso a Dios. No puede pensar de esa manera. Eso es un pensamiento demasiado básico, demasiado retrógrado. Entonces, hay otra cosa que uno debe entender con respecto a los mandamientos. Mire, los mandamientos tienen una característica especial y es que los mandamientos tienen un nivel tan alto que no son para ser recompensados en este mundo. Por ejemplo, honrar a padre y madre, dice, que es un mandamiento con promesa, dice, y tendréis larga vida, ¿cierto? Pero la gente se empieza a imaginar que si honra a padre y madre, entonces van a morir viejos. Hay cosas que el Señor nos da aquí, ¿sí? Pero no necesariamente porque tú hiciste la mitzvah, sino para proveerte para que puedas seguir haciendo más mitzvot. Los mandamientos son de un nivel que no son de este mundo. Por eso notarán, el pago por los mitzvot es en el mundo venidero. Y si es en el mundo venidero, cualquier mandamiento que ejecutes te está saliendo de este mundo para entrar en el mundo venidero. Un concepto que es totalmente raro y ajeno a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, cuando realizamos un mandamiento, dejamos el mundo del tiempo, como nos enseñan los rabinos, y entramos en el mundo de la eternidad. Porque el mandamiento me conecta con otra dimensión, no con esta. Obviamente el mandamiento me afecta también en esta dimensión porque esta dimensión y la otra están conectadas, pero en realidad el mandamiento me sirve como de puente para entrar en el mundo de la eternidad. Y por eso es que el Señor nos dice en Shemot 12:17, cuidarán los mandamientos, o puedes leerlo, cuidarán la mitzvah. Si una mitzvah entonces viene a tus manos, no dejes que leude. ¿Qué pasó también en la festividad de Hanukkah? Cuando ellos llegan, ven que solamente hay un aceite para un día en un frasco, que estaba sellado con la firma del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Habían podido decir, mire, esto no aguanta sin un día, entonces más bien dejémoslo para lo último, mientras tanto hagamos el aceite nuevo y lo tenemos listo y entonces ya en la próxima semana más bien arrancamos con este y utilizamos lo otro y entonces queda la menor aprendida para pues seguir. Como el concepto es, tienes un mandamiento a la mano, no lo postergues porque se leuda, entonces hazlo ya. Y por eso es que los sabios dieron la menor hay que concederla ya. El resto está a manos de Dios. ¿Entienden el principio? Entonces, nuestra preocupación por el paso del tiempo le da forma a nuestra personalidad y a nuestras actividades. Si nos salimos del tiempo, tenemos conexión con lo que es perenne y con lo que es trascendente, ¿sí? Y nuestra personalidad se alinea con esto que es perenne, trascendente e inmortal. Pero si nuestra personalidad está desconectada con el tiempo de ya, ahora, ahorita, corra, ¿sí? Entonces nos puede consumir esto por la preocupación de nuestro propio futuro, que no tenemos la capacidad de preocuparnos por lo que ocurrirá después de que nos hayamos ido de este mundo finalmente. De hecho, los jóvenes, que son los que tienen todo el tiempo del mundo, de este mundo, no se preocupan por la vejez, se preocupan es por el ya. A pesar de que todos sabemos que nuestro tiempo se va a acabar, no gastamos ni mucho tiempo en preocuparnos sobre qué va a pasar con nosotros después de que muramos. El mundo por venir genera una presión muy débil sobre nosotros. Estamos demasiado preocupados con qué nos va a ocurrir el día después de mañana. Ahora, ¿qué significado tiene el tiempo? En Génesis 1:1 nos aparece ese concepto. Los sabios nos dicen que el mundo fue creado con 10 enunciados. Si usted va y cuenta, que eso entonces dice, y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y háganse las plantas, y háganse los animales, esos son 10 enunciados. En realidad, cuando los cuenta uno hay 9. Y entonces, ¿dónde está el 10º enunciado?
El 10º enunciado que falta es el primero, finalmente, que es, nos enseña el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna es uno de los grandes sabios conocedores de Torah y de Talmud del siglo XVIII. Él explica que el comienzo también es un enunciado de la creación. En el principio, en el comienzo, este es el primer enunciado. Esto fue lo primero que se creó. ¿Qué se creó en el principio? ¿Qué se creó en el comienzo? Nosotros cuando leemos en las oraciones de la mañana en el Shaharit, decimos, bendito es quien habló y el mundo vino a existencia. Bendito es quien hace el comienzo. ¿Cuál es el comienzo? ¿Qué fue lo que se creó inicialmente? El Señor creó inicialmente, cuando creó este mundo, que la Torah no es de este mundo, creó el tiempo. Bereshit bara, Bereshit, palabra donde está el enunciado donde se creó el tiempo. Una vez que crea el tiempo, Dios crea los cielos y crea la tierra. Esta es una enseñanza de siglos atrás de los rabinos. Esto no es algo que ahorita se habla por el descubrimiento del Big Bang y todas esas cosas, no. Nuestros sabios nos enseñan que el mundo fue creado con 10 enunciados y el primero de ellos es en el comienzo. Talmud Rosh Hashanah 32a. El mundo natural, todo el mundo natural que es descrito en Bereshit fue creado bajo el dominio del tiempo. La unión entre el alma y el cuerpo es comparada con, en el Midrash se nos enseña que esta unión entre alma y cuerpo es como la unión de una princesa que se casa con un campesino. La princesa es el alma y el campesino es el cuerpo. El campesino le provee a ella de todo lujo y comodidad inimaginable para el campesino. Pero sin embargo, ella nunca está satisfecha. Ni siquiera el mejor esfuerzo del campesino podrá igualar el ambiente en el que la princesa creció. Simplemente él nunca ha vivido en un palacio. Entonces no sabe cómo reproducir aquello que nunca ha experimentado. Eso está en Coelet Rabá 6.6. Lo mismo es verdad para los seres humanos. Al ser una mezcla entre alma y cuerpo, los seres humanos son una metáfora perfecta de dicho matrimonio mixto. El alma, que es la princesa, fue forzada a dejar el palacio de Dios, a casarse con el cuerpo, que es el campesino, y a venir a vivir con él a este mundo. Y esto condena al ser humano a una vida de eterna frustración. No importa qué hagas tú, qué haga el ser humano en el mundo natural, nunca podrás llenar el vacío que tiene el alma. Su alma está hambrienta por algo que el mundo no puede ofrecerle. Él corre de un lado a otro durante toda su vida luchando y buscando la felicidad, pensando siempre que si tan solo pudiera tener X o Y cosa, va a ser feliz, ¿cierto? Pero su alma no se llena con eso. No importa qué tanto materialidad tengamos u honor consigamos, el alma siempre va a estar hambrienta. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el rol de con los mandamientos? Sigamos. La historia del Éxodo, que es la que estamos viendo, marca el nacimiento, de la nación judía. Para tener éxito en su misión, ¿cuál es la misión de la nación judía? Lo estuvimos estudiando en nuestra clase de historia. La misión es la misma misión que se le dio a Abraham. ¿Cuál es la misión de Abraham? Ser el padre de la fe, de la emuná, ser luz para las naciones, enseñarle a las naciones y al mundo acerca del Dios verdadero, el Dios que es uno, alejar al mundo de la idolatría, etcétera, etcétera. Toda esta es la función del pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel pueda cumplir su función, ¿qué debe hacer? Debe sumergirse en cumplir los mandamientos. La inmensa mayoría de los mandamientos no se relacionan con las preocupaciones temporales de los seres humanos. ¿Sí? Pues no hay un mandamiento para que tú tengas más cosas. No tiene como finalidad mejorar nuestra estadía en este mundo natural que es dominado por el tiempo. Puede que mejore nuestra estadía
como rebote porque tenemos un comportamiento correcto, adecuado, de acuerdo a la Torá del Eterno. La Torá está llena de mandamientos, es para conectarnos con el mundo que está fuera de este tiempo. Y la única manera de dedicarse al cumplimiento es vivir con la conciencia del mundo por venir. Para tener éxito en esta vida, una persona, hija de Dios, debe estar consciente de que es un ser eterno. Debemos elevarnos por sobre el tiempo, debemos desarrollar la característica de la personalidad, Resut, que es la característica de la presteza, que es la que nos conecta con el pan leudado, con el matzá que debería ser comido rápido y con el cordero que debería ser comido rápido. ¿Cómo nos ayuda el Éxodo a lograr esto? Los milagros del Éxodo, mis queridos, conectaron al alma judía o el alma del Hijo de Dios o el alma del pueblo de Israel con la realidad que hay más allá del tiempo. ¿Cómo entonces entramos en esa conciencia de podernos conectar con el mundo espiritual, con el mundo de fuera del tiempo? Nachmanides señala que probablemente la mayoría de los 248 mandamientos positivos de la Torá son conmemoración del Éxodo, ya que un mandamiento es un conector. ¿Y para qué sirve ese conector? Para conectarnos de esta dimensión a la dimensión espiritual, y esto transforma nuestra personalidad. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? Para transformar nuestra personalidad. Ese es el objetivo que tiene el mandamiento. El propósito entonces de los mandamientos generales es conectarnos con la realidad atemporal de la eternidad. Ahora, hay un tema más que se nos narra en esta parashá con respecto al matzá. Y es que el matzá es llamado en la Torá el pan de la pobreza. ¿Qué es eso? En Devarim 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de la pobreza. Entonces, ya vimos que en hebreo se puede leer mitzvot o se puede leer matzah. La palabra oni traduce pobre. Entonces, mitzvot con pobre o matzah con pobre. Pero, ¿ellos eran pobres? Cuando salieron de Egipto no salieron pobres, materialmente en este tiempo hablando. Salieron ricos de allá, pero salieron redimidos. Al salir redimidos, tenemos que ver cuál es el concepto de redimir. Redimir es sacar a alguien de una esclavitud, sacar a alguien de una deuda, sacar a alguien de su estado de pobreza. ¿Sí? Entonces, la Torá siempre asocia la matzá con la prisa del éxodo y con la redención, que es la que conecta la matzá con la pobreza. Alguien que quiera salir de Egipto debe ser pobre. Usted tiene que ser pobre no en dinero, sino pobre en espíritu. ¿En qué sentido? Humilde. Usted debe ser humilde para que pueda ser hijo de Dios. ¿Sí? Esa pobreza es la que conecta al matzá con el Hijo de Dios, con el que no es orgulloso. ¿Sí? ¿Quién tiene el pobre? El pobre, el que sabe que solo vale por lo que es en Dios, entonces es una persona que no se considera por el dinero que tiene, no se considera por los títulos y los honores que posee, ¿sí? Sino que es consciente de que él no es nadie sin Dios. Y ese es un indicador de su estado espiritual. Entonces, no puede salir de Egipto sin contar toda su conexión espiritual con la sociedad egipcia en la que nació. Si no se corta con eso que nosotros fuimos, no podemos estar siendo llamados hijos de Dios. No podemos ser redimidos. Bereshit 3:6.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿qué sucedió? Que cayó. Entonces, el pecado entró por el comer. En esta alegoría que nos está hablando este pasaje de Génesis 3:6. Si cae uno por el lado del comer, alegóricamente hablando, entonces la restauración también es en el comer. Y por eso la restauración también se da con el matzá. Pues hay la posibilidad, el árbol que era el árbol que no se podía comer era también trigo. El trigo era un árbol en la época del Pardés, del paraíso. Entonces, en este mundo el alma no tiene propiedades, no tiene bienes, no puede establecer una conexión verdadera con nada material. Todos sus bienes están en la otra realidad de existencia, el otro lado del puente del tiempo. En este mundo el alma está en un constante estado de pobreza. Entonces tenemos que conectarnos con el alma, tener una vida espiritual para entrar a entender realmente qué es ser pobres en este sentido. La festividad de Pesaj, entonces, conmemora el apego a esta realidad eterna. Va acompañada por el mandamiento de comer matzá. ¿Sí? Ahorita, si la comida puso al hombre en un estado de atadura con la tierra, entonces la comida que el hombre debe comer en la noche en que fue liberado de esa atadura debe ser lo mismo, lo más simple y posible, tan cercana a la harina pura como se pueda y sin que sea afectada por el paso del tiempo. Ese es el proceso leudado. Es comida para el alma, el pan de la pobreza. En Teilín 48:15, para terminar, Teilín 48:15, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Kitse Elohim, Eloheinu Olam, Vaed Hu. Entonces, Él es nuestro Dios y Él nos guiará hasta la muerte. El Midrash interpreta este versículo de la siguiente forma. Este es nuestro Elohim, quien nos dio como en el próximo. Una interpretación alternativa, Él nos guía con srisut, con presteza. Es decir, nos guía con presteza para introducirnos en el mundo próximo. Bien.